Al morir en aquel viernes por la tarde, Jesús fue sepultado según las costumbres de la época. Años después de su resurrección, un sudario comenzó a ser venerado por cierta parte del cristianismo, alegando ser el manto utilizado en la sepultura. ¿Realmente ese manto fue usado para cubrir a Jesús? ¿Qué evidencias son presentadas por los creyentes para corroborar esta afirmación? ¿Cómo realmente fue sepultado Jesús? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. La cultura judía, así como la de otros pueblos del cercano Oriente, también poseía rituales fúnebres que deberían ser realizados en el momento de enterrar a un fallecido. ¿Cuáles eran estos rituales y cómo se desarrollaban en la época de Jesús? En Jerusalén había varias tradiciones sobre cómo enterrar a los muertos. En el pasado se juntaban los huesos juntamente con el resto de los padres en cuevas que podríamos llamar casi fosas comunes. Los cuerpos eran preparados en sábanas, las cuales usualmente eran de lino, envolvían al difunto, le ponían especies, aceites, perfumes, y entonces eran depositados en el lugar donde había sido seleccionado por la familia para tener a toda la familia junta. Había cementerios públicos donde se llevaba a cabo la sepultura, pero también había cuevas y cavernas que a veces eran adaptadas como un lugar para sepultar a los muertos, y los cristianos usaban también eso. Es interesante que había la costumbre de tener plañideras, es decir, mujeres especialmente contratadas para que fueran allí a llorar, para darle un sentido de tristeza al funeral. La costumbre era que lavaban el cuerpo de la persona fallecida, lo envolvían después en sábanas o en mantos o en lienzos, que eso la persona los colocaban después sobre una cama portátil o una madera, y lo llevaban entonces al sepulcro y lo colocaban allí, y después colocaban una piedra, generalmente giraba la piedra y la colocaban en la puerta de la tumba. Por ejemplo, en el caso de la tumba de Jesús está ahí la piedra, ¿no es cierto?, que se usaba para sepultarlo, para tapar el sepulcro donde dejaban el cuerpo. Al morir, pocas horas antes de la puesta del sol, las Escrituras relatan que Jesús tuvo que ser sepultado rápidamente para que el ritual fúnebre no invadiera las horas del Sabbat. ¿Qué otros detalles nos presentan los evangelios sobre el momento de la sepultura de Jesús? ¿Fue posible enterrar al Maestro según las costumbres de la época? Jesús de Nazaret debió haber sido sepultado como la mayoría de las personas eran sepultadas en el antiguo cercano oriente, específicamente Palestina, envuelto en un sudario, puesto en una tumba. En este caso es descrita como una tumba de piedra que tenía una entrada, la cual era bloqueada por una piedra. La mayoría de las piedras que hemos encontrado para cerrar estas tumbas son cuadradas. La versión del rey Jacobo, que habla acerca de una piedra rodando, ha dado la impresión de que era una piedra redonda, y tradiciones que presentan a la piedra como una piedra redonda han intensificado el cuadro mental de los cristianos como una piedra redonda. Sin embargo, es muy probable que haya sido una piedra cuadrada la que sostuvo o mantenía privada a la tumba de Jesús, o como era común en las tumbas del primer siglo. No tenemos razones para creer que el entierro de él
aquel viernes en la tarde de forma apresurada fuera diferente a la mayoría de los entierros que tenían lugar allá en Jerusalén. Bueno, es interesante que uno de los apóstoles describe la actuación de José de Arimatea y de Nicodemo. José de Arimatea era un hombre rico y Nicodemo era aquel que vino a Jesús y que le dijo, bueno, quería saber algo de cómo salvarse, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Bueno, aquel que era un personaje también muy importante dentro de Israel, en Jerusalén, y los dos, dice que compraron drogas aromáticas, aloe, mirra, dice 100 libras, que era una cantidad enorme, porque ellos eran hombres de dinero, de posición. Y entonces lo trajeron para ungir el cuerpo de Jesús. Dice que José de Arimatea tenía mucha relación con el emperador o con el gobernador y fue a pedirle el cuerpo de Jesús. Entonces lo tomó y lo trajeron. No hubo plañideras en ese momento en la muerte de Jesús, en el sepulcro de Jesús, pero estaban allí los discípulos y uno puede imaginarse lo que era para los discípulos después de la tremenda angustia que habían pasado esos días por la crucifixión de Jesús. Me imagino el rostro que tendrían los discípulos al no haber dormido bien y la angustia, el llanto también. Y estaban ahí algunas de las mujeres que habían acompañado a Jesús también como servidoras, como acompañantes. Y estaba la Virgen María también, la Madre de Jesús, que estuvieron allí. Y yo me imagino lo que habrá sido eso, ¿no? La angustia. Y aquí en San Juan, el capítulo 19, está la descripción de cómo se sepultó. Dice, también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y entonces, en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido aún puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y yo me imagino el acompañamiento allí, la tristeza de todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los mismos discípulos habían dicho que ellos esperaban que Jesús habría de redimir a Israel. Pensaban incluso, y eso es el comentario bíblico y de otros comentarios, dice que ellos esperaban tener incluso una posición muy elevada en el reino que Jesús iba a establecer. Así que ese funeral, ese entierro de Jesús, o el colocarlo en la tumba, tiene que haber sido muy, pero muy triste para ellos. Pero allí se colocó a Jesús bien ordenado, con los mantos, para que descansara en la tumba después de su crucifixión. Los evangelios narran que en la mañana del domingo Jesús resucitó y se le apareció a algunos de sus seguidores. También revelan que más adelante Él se presentó a todos sus discípulos y por fin se despidió de ellos subiendo al cielo. A partir de entonces, el libro de Hechos de los Apóstoles comienza a contar cómo los discípulos y los apóstoles comenzaron a predicar las enseñanzas, revelando el verdadero significado del ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Es interesante notar que ni el libro de los Hechos ni las epístolas del Nuevo Testamento hacen alguna mención sobre la conservación del manto de Jesús y su veneración. Pero, para el año 544, un sudario fue encontrado en la antigua ciudad de Edesa, y a partir de ese momento comenzó a ser venerado como perteneciente a Jesús debido a la figura que allí se encontraba. El sudario fue preservado por distintos reyes, duques, condes y señores, hasta que en 1578 fue depositado en la Catedral de Turín, local donde se encuentra hasta el día de hoy. Realmente, en la controversia en cuanto al manto o los mantos, porque podremos preguntar cuál de ellos, comienza durante la época de la Edad Media. Ya para el siglo XV, el manto que se encuentra en Turín, al norte de Italia, es el que más énfasis se le da. Pero había varios mantos que alegaban tener rostros de Jesús,
los cuales eran comercializados como reliquias durante la Edad Media. El que finalmente se considera como el campeón entre todos estos mantos es el que se aloja en Turín y el que ha sido venerado hasta nuestros días. Bueno, es un misterio realmente, hablando misterio no como una cosa que no tiene explicación, sino que ha sido un tema muy discutido por teólogos, investigadores, científicos, porque el más importante, porque hay varios también, ¿no? Pero el más importante es el que está en Turín, en la catedral de Turín. Y este se ha hecho pruebas y algunos dicen que sí, que la Iglesia por supuesto dice que sí, que es verdadero, que es auténtico, que fue el mismo con el cual Jesús fue envuelto en el momento de su sepultura. Pero es muy discutido y este que está en Turín es una tela grande, una tela muy linda, que ha durado muchos siglos. Y allí está la figura de una persona, mayormente la cara, ¿no? Y da la impresión que fue como que una fotografía que fue tomada, pero es como si fueran marcas de... Y hay una serie de teorías. Por ejemplo, se habla de que, por ejemplo, una de las teorías es que fue pintado por Leonardo da Vinci y que es un autorretrato de Leonardo da Vinci. Cuando uno mira y si ve una foto de Leonardo da Vinci, se parece mucho. Pero se hizo el estudio con carbono 14, varios científicos en varios lugares del mundo, y le ponen la fecha entre 1200, 1300 más o menos, que no era original, sino que fue en ese tiempo. Pero en todo caso, surgió lo del Santo Sudario, que estuvo en varios lugares, fue llevado por reyes, por dignatarios eclesiásticos, estuvo en distintos lugares y finalmente vino a parar a la Catedral de Turín. Ese es el más famoso, había uno de Edesa y había otros que algunos dicen que es también original o que era uno de los, se habla en la Biblia de un manto, un sudario o una sábana grande y también de otros más pequeños. Y algunos dicen, bueno, el grande es el que está en Turín, los otros son los que están en los otros lugares. Pero surgió eso y pasó de mano en mano de reyes, dignatarios eclesiásticos, hasta que vino a Turín y es considerado por la Iglesia Católica como algo sagrado. El Santo Sudario ya ha dividido muchas opiniones entre religiosos y científicos. Muchos creen que verdaderamente este fue el manto usado por Jesús, ya que la impresión de su rostro quedó en él. ¿Cuáles son las evidencias presentadas a favor y en contra de la veracidad del Santo Sudario? Las evidencias a favor del manto del Turín, como el sudario que fue utilizado por Jesús, están basados en las heridas de las manos, en la fisonomía, en el hecho de que es tan realista y nuevamente la veneración del mismo a través de los siglos que le ha dado ese carácter sagrado y especial y lo ha convertido en uno de estos elementos o artefactos relacionados a la vida de Jesús de gran estudio por muchas personas y que ha sido sometido a muchas investigaciones a través de las décadas. Algunos ven en el rostro la figura de Jesús y hay quienes dicen también, según los estudios que han sido hechos, que hay marcas también como que fuera de las manos, la sangre de las manos, la sangre en los pies, aunque eso es muy tenue, casi no se nota. Cuando uno ve una fotografía del sudario no se nota casi, pero hay quienes ven allí. El sudario que está en Turín ha pasado por un incendio, algo que se derritió y cayó ahí, así que, y hay una serie de teorías. Por ejemplo, una de las discusiones más grandes que hay en cuanto al sudario es que hay allí algunos restos como de flores o de semillas, no sé exactamente cómo,
pero que esas flores y esas semillas no eran del tiempo de que se cree la crucifixión de Jesús, que entonces eso tiene que haber sido, hay polen, y que tiene que haber sido en otra época, y no en la época que se dice que la historia dice que Jesús murió. Así que eso es muy discutido, pero por otro lado se lo ha santificado, digamos así, ¿no es cierto?, por la Iglesia, mostrando que realmente es algo muy sagrado y que no se discute, que el origen es ese, que era justamente el sudario con el cual, o la sábana con la cual se envolvió el cuerpo de Jesús. Los estudios en contra de la autenticidad del manto del Turín, como el manto que Jesús utilizó o que fue utilizado para guardar el cuerpo de Jesús, son varios, entre ellos el polen encontrado siendo tardío, sugerencias de que la misma tela, la composición orgánica, data de unos 1000 años después de Cristo, la misma figura que aparece allí siendo una obra de arte medieval, un estilo que inclusive fue utilizado por Leonardo da Vinci para recrear imágenes, que son bastantes argumentos en contra de su autenticidad, y cuando se pesan los argumentos a favor del mismo no son equivalentes. Realmente el peso de los argumentos en contra del manto del Turín como uno verdadero sopesan a aquellos que tratan de favorecer el mismo como uno auténtico. El sudario que se tiene en Turín puede ser verdadero o no, puede ser auténtico o no. El único problema, la única preocupación que queda en muchos es que hay una tendencia en el cristianismo, en algunas áreas del cristianismo, de venerar cosas que son objetos que pueden tener mucha importancia histórica, pero a veces está el culto, la reverencia, el respeto hacia el santo sudario y no hacia Cristo, al cual o a la muerte de Cristo, que sería lo que representa, que finalmente la muerte de Jesús es lo más grandioso que ha tenido la humanidad. Entonces, eso, si lleva a Cristo, fantástico, extraordinario, pero si solamente es la veneración de un objeto, eso no tendría. Y ese es uno de los problemas que se ha discutido entre los teólogos. ¿Cuál es el significado? ¿Es histórico o es algo digno de ser adorado o de ser reverenciado como algo súper sagrado, súper santo? Esa es una situación que es complicada y que es muy discutida entre teólogos, entre científicos y otros así. En el año 2010, un documental divulgó un trabajo de computación gráfica donde se presentaba en tercera dimensión la posible fisonomía del rostro y del cuerpo de Jesús según el santo sudario. De acuerdo a las características de los habitantes de la época, ¿podría ser este un posible rostro de Jesús? Afortunadamente, durante los últimos años, la ciencia ha logrado poder hacer reconstrucciones faciales en una forma impresionante. Se ha podido reconstruir el rostro de Tutankamón, se han reconstruido personas que murieron hace décadas y otros cientos y miles de años a través de tecnología de CT scan y a través de otras tecnologías que han ayudado a los artistas gráficos, forenses y otros investigadores a recrear figuras. La figura que se ha hecho en base al manto del Turín, se asimila a un hombre similar a los que se encuentran en imágenes ya sea de sarcófagos de Egipto de la época ptolomea o imágenes de romanos del primer siglo, imágenes de personas durante la época medieval. Los seres humanos no hemos cambiado mucho. Realmente alguien con barba, alguien de la fisonomía que tiene esa persona que aparece en este manto del Turín, es una fisonomía muy común, muy normal, mediterránea, que tanto en ese tiempo puede haber existido durante la época medieval, la época del primer siglo, igual a nuestros días. La fisonomía del rostro del santo sudario contradice la visión romántica del rostro bello de Jesús, muchas veces presentado en pinturas y esculturas.
Escritores cristianos también están de acuerdo con esto, ya que afirman que Jesús no atraía a las multitudes por su apariencia, y sí por sus enseñanzas, sus milagros y por tratar a todos por igual. Los evangelios no revelan detalles de su fisonomía, pero sí lo presentan como un buen maestro y también como siervo sufriente profetizado en el Antiguo Testamento. ¿A qué conclusiones se pueden llegar sobre la apariencia de Jesús y la veneración del manto sagrado? Para mí tiene que haber tenido el rostro de Jesús una mezcla de dos cosas. Una tremenda bondad y también una señal de sufrimiento. Lo seguía la gente porque tenía una atracción especial. Y esa atracción especial, yo me imagino, porque él era una persona amable, bondadosa, que donde iba hacía el bien. Y la gente lo seguía, que de paso esa fue una de las razones por que él fue perseguido, ¿no es cierto? Pero por otro lado, el rostro de Jesús tiene que haber, especialmente en ciertos momentos de su vida, un rostro que expresaba preocupación y tristeza. Si uno ve, por ejemplo, Isaías el capítulo 53, donde proféticamente se presenta al Mesías que habría de venir. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, esa es una descripción tremenda, ¿no? Que muestra que realmente Jesús tiene que haber sufrido mucho, sufrido no por él, sino sufrido por ver que su misión, que era tan sagrada y tan importante, no era aceptada. Y yo me imagino que en el rostro de Jesús había bondad y había alegría también, porque es interesante que cuando él, por ejemplo, fue a la fiesta de bodas, tiene que haber sido un momento alegre. Incluso cuando se reunía con publicanos y pecadores, que era acusado por eso. Era una reunión, era una cena, era un almuerzo, era una fiesta. Y tiene que haber tenido momentos de mucha alegría también. Y al ver a algunos de sus discípulos cómo progresaban también, aquellos pescadores humildes como habían, tiene que haber alegría. Entonces, una mezcla de bondad, de alegría, de tristeza, por las cosas que él tuvo que pasar durante su vida. Ahora, yo creo que el manto, el rostro en el manto, en el sudario, es más de una persona de más edad. Pero no hay mucho que comparar porque no tenemos una fotografía. Si uno compara las pinturas que hay sobre Jesús, como los artistas se han imaginado, es muy distinto al sudario. El rostro que está allí es el rostro en el momento, que sería el momento de la sepultura, cuando está muerto. Pero los detalles, por ejemplo, si es que toca a un rostro sangrando, no figuran, por ejemplo, la cuenca de los ojos o el volumen de la nariz. Pero está bien, es un hecho. Vuelvo a decir lo que dije antes. Si es verdad, si es verdadero, si es auténtico, fantástico. Si no es verdadero, es una lástima que se lo presenta prácticamente como algo milagroso que a veces se coloca incluso en lugar de Jesús. Vale más el sudario que Jesús. Y ese sería el gran problema de toda esta tradición y toda esta historia del Santo Sudario.